a las personas que están acá en este video a través de YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Gracias por prestarme atención por 20 minutos de su vida. Gracias a todos por escuchar. Bueno, vuelvo y retomo el asunto en un solo hombre que decide entender y revisarse a sí mismo para encontrar dentro de sí la culpabilidad, cualquiera que sea chica o sea muy grande, la culpabilidad. O sea, que entienda que es pecador. ¿Qué es pecado? Pecado es toda desobediencia a Dios. ¿Y qué es Dios? Todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que se hace contra ella le es pecado en la humanidad. Yo siempre hablo de la culpabilidad para que entendamos que hay culpabilidad en nosotros. Hay muchas veces que los hombres les cuesta entender que lo hizo mal. Siempre piensan, no, yo estoy bien, no, lo estoy haciendo bien, no, estoy pensando bien. Yo creo que lo que yo creo está bien. Pero siempre hay que buscar una medida, un patrón. ¿Quién nos mide si estoy o no estoy bien? Bueno, pues Dios gentilmente nos ha dejado la palabra de Dios, la Biblia. Cualquier religión que profese a Jesús de Nazaret como Dios encarnado en la tierra, suficiente para salvar las almas, cualquiera tiene una escritura que seguramente le llaman la Biblia. Ahí esa se entiende como la palabra de Dios. Es la perfecta medida y el patrón para nuestro estilo de vida, para nuestra forma de hablar, para nuestra forma de creer, de pensar y de actuar. Muy bien, Lucas capítulo 15, verso 1. Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Uno solo, uno solito. Mire, para que no compliquemos tanto las cosas, yo le voy a dar un resumen. Esto lo dijo él dirigiéndose a Jerusalén. Entre Samaria y Galilea es donde se le acercaban los publicanos y pecadores. Publicanos eran personas del mismo pueblo de Israel, judíos, que estaban asignados por el Imperio Romano para cobrar impuestos. Entonces, en el pueblo de los judíos, estos publicanos los tenían como traidores, no solamente como traidores, porque le servían al Imperio Romano, sino que también les robaban a sus propios hermanos parte de los impuestos. Ellos entregaban sus impuestos completos a Roma, pero se quedaban con sus comisiones, y esas comisiones los hacía riquísimos. Eso los hacía pecadores, porque violaban toda la ley de Moisés. Y no solamente que cuando tenían tanto dinero, bueno, ya usted sabe, cuando había mucho dinero se descarretaban y entonces hacían cosas que violaban toda la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice que Él había venido a la tierra es por los pecadores. Por los pecadores, usted dirá, pero que yo no soy pecador, no vino por mí. No, entienda bien. El pecador se reconoce pecador cuando, sea poco o mucho, la actividad que usted haga, diga o piense o crea contra la palabra de Dios, la reconozca que la está haciendo mal, sea poco o mucho. Ya usted allí mismo, al reconocerlo, al sentirse culpable, ya es pecador. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que Él viene por esa persona, aunque sea un publicano o aunque sea una persona muy decente que, a pesar de su decencia, dice mentiras blancas
para no quedar mal ante otros. También es pecado, porque es uno de los mandamientos, es uno de los mandamientos del Señor. Entonces, a la persona, al reconocer esa culpa en él, ya Jesús les tiene la mirada puesta. Entonces, él camino a Jerusalén, ya iba a Jerusalén, él se para en el Lucas 18, habla con sus discípulos, se le presenta a una persona, en otra oportunidad le hablo de él, un rico, él le da una palabra como entrar al reino de los cielos. Pedro le dice, Señor, cuando se aparta, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Pedro también le dice, ustedes tienen su recompensa en los cielos. Aquel que me sirve deja padre, madre, deja todo. Y ahí van el camino, dirigiéndose a Jerusalén. Cuando pasa por otra aldea llamada Jericó, esto que está diciendo de él, una sola oveja que se pierde, yo la veo claramente, por eso la voy a leer en la palabra de Dios, para que vean que la parábola que refirió Jesús a los judíos que le criticaban que él se acercaba a publicanos y a pecadores, aquí está clarita la parábola manifestada en la propia tierra. Se los voy a leer también, Miren esto, Lucas 19, capítulo 19, verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era de los publicanos, que era jefe de los publicanos y rico. Mire, este no era un publicano, este era un jefe. Vamos a parafrasearle, a cambiar la palabra publicano por ladrón, porque eso era lo que hacían los publicanos. Cobraban el impuesto, le excedían las cuotas, las alícuotas, para quedarse con la parte de ellos. Entonces dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los ladrones y rico, por supuesto, era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero rico por las malas que hacía en su trabajo. Y procuraba ver quién era Jesús, pero fíjense este Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Mire, en Juan, ya cuando él iba a Jerusalén, ya había levantado de los muertos a Lázaro. La fama de Jesús se había extendido por toda Judea, por toda Jericó, por todo Israel, por toda Samaria. Aún fuera de la frontera se había extendido la fama del Señor Jesucristo ya. Y este jefe de los ladrones procuraba ver quién era ese de que tenía tanta fama. Entonces dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Jesucristo, por supuesto, iba a pasar por debajo del árbol. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Se salió, fue corriendo a la casa a prepararle banquete a nuestro Señor Jesucristo, pues este le había dicho, desciende, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con mucho gozo. El verso 7, Lucas 19. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador otra vez. Dios. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué creen ustedes que le pasó a Zaqueo ahí? Se arrepintió. Era pecador. Y dice, la mitad de todo se los voy a dar a los necesitados. Y si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver por 4. Si le quité $1, le voy a devolver 4. Si le quité 1,000, le voy a devolver $4,000. Se lo voy a devolver. Hay un acto en un pecador, uno solito. Hay un acto de arrepentimiento. Hay un acto de reconocer culpa en sí mismo. Y hay un acto de que el que él procuraba ver, aún que no podía ver por la multitud que agolpaba alrededor de Jesús, se subió a un árbol. Él procuraba ver. Mire, el libro de Juan habla de que las ovejas
escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. En el mundo, en toda la humanidad, existen pecadores, grandes pecadores, fuertes, que están llamados al arrepentimiento y no lo saben. ¿Usted quiere saber si usted es uno de ellos? Bueno, si usted presta atención, cada vez que alguien le habla de la palabra que Jesús daba cuando caminó en esta tierra, si usted presta mucha atención a la palabra de Dios, si usted procura dentro de su mundo de tinieblas y oscuridad y de pecado, si usted procura por tan solo un pelín saber y conocer más de ese Jesús, créame, usted es un pecador que está rumbo al arrepentimiento y a conocer a Jesús, a encontrarse con aquel que le puede libertar, aquel que le puede sacar de las tinieblas y la oscuridad del pecado y llevarlo a la luz admirable de la vida eterna, para que en el tiempo que le quede en esta tierra le sirva, le testifique y le predique, y posterior que lleguen sus días al finalizar su tiempo en esta tierra, más allá del sol, allá cuando se pase lista, más allá del sol. Si usted procura, como Zaqueo, saber, tiene una inquietud, Jesús, una palabra que le den a algún cristiano que se le acerque y le hable de Jesús, la televisión, el YouTube, el TikTok, algo que le llegue y usted le presta atención, está así de cerca de conocerle. Está así de cerca de conocerle. Y el Señor del cielo y de la tierra estaba allí, posando en la casa de un pecador, porque la fiesta, como Él estaba en la tierra, se estaba haciendo en la casa de ese pecador. La fiesta de los cielos, que leí en Lucas 15, que de la parábola de aquella oveja, cuando la encontraron y la subieron al hombro y le dijo a sus amigos: hagamos fiesta, estemos en gozo porque la oveja que se me había perdido la he encontrado. Esa fiesta la estaba haciendo Jesús en la casa de Zaqueo, aleluya. Estaba el Señor del cielo, porque Él dice que habrá fiesta en los cielos. El Señor del cielo estaba celebrando en la casa de un pecador que una de sus ovejas le escuchó cuando Él dijo: Zaqueo, desciende, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ahí estaba la fiesta, ahí estaba el gozo presentado perfectamente en aquel judío de Jericó llamado Zaqueo. Dice, entonces Zaqueo puesto en pies, bueno, aquí muestra el arrepentimiento, y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ay, tan bello nuestro Señor Jesucristo. Para eso Él está. Mire, la luz del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, está extendido en amor y misericordias. La presentación del Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cargando toda la culpa, todo el pecado, recibiendo toda la furia y toda la ira del Padre en un juicio que le hizo a la humanidad, solo y únicamente en la humanidad corporal de nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz. Pero créame absolutamente, es necesario que usted reconozca su culpa. Es necesario que desplace su sabia opinión creyendo que hasta hoy, hasta en este tiempo lo ha hecho bien. Es necesario que lo reconozca. Si usted no reconoce eso, no va a haber esa acción poderosa del perdón de Dios en su vida. Haga como Zaqueo, procure conocer más de Jesús, procure verle, procure buscarle. Va a llegar el momento que Dios va a actuar. Siempre hablo de mi persona para la gloria de Dios.
Yo anduve en el pecado antes de conocer a Jesús. Ni me interesaba Jesús, pero siempre escuché. Se me acercaban los hermanos cristianos, misioneros, hasta inconversos se me acercaban y me hablaban de Jesús. Y siempre oía atentamente. Dios puso al reconocer en mí la culpa. Me hizo entender mi culpa. Siempre digo, yo estaba en lo mío. Yo estaba pendiente de mi pecado. Amaba las tinieblas en las cuales estaba sumido. Pero ponía atención y procuraba saber de Él. Entonces Dios puso el entendimiento en mí que había culpabilidad. Él me da la fe. Luego Él me dio el arrepentimiento. Luego Él me dio el perdón. Luego la salvación. La libertad, porque yo estaba atado a la droga. Y luego a la salvación. Me dio la salvación. Y siempre digo, y después me dio su precioso Espíritu Santo para morar en mí. Es lo más hermoso que le pasa a un ser humano en esta tierra. Abra el corazón a Jesús. Procure buscarle como Zaqueo. Está en pecado, su vida es un desorden. No se preocupe. Procure buscarle como a Jesús. Cuando venga ese toque poderoso del cielo, usted entenderá de lo que le estoy hablando. Dios me les bendiga a todos y los bendiga con bendiciones del cielo. Hasta otra entrega mañana a las 6 de la tarde de estas Ondas de Libertad a través de Filadelfia 106.9 FM, a través de las redes, la www y la app Filadelfia. Amor fraternal. Hasta mañana.